Hola, ¿cómo están? Es una bendición estar el día de hoy entre ustedes, amigos, hermanos, comunidad Berea. Deseo de corazón que este tiempo podamos ser bendecidos por medio de la palabra y ser edificados por medio de ella. Y espero que este tiempo disfrutemos juntos y que la bendita palabra de Dios sea de bendición para todos nosotros. Mi nombre es Eustacio López López y esto es Berea en Casa. ¡Arrancamos! Muy bien, vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 8 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versos del 8 en adelante. Vamos a hacer lectura de lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dice el verso 16: Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Es interesante el sentido del humor que tiene el Señor en esto, que es algo que nosotros pudiéramos decir ilógico, ¿no? Como dice que dio la orden Dios para que una viuda sustentara a Elías. Es interesante cómo esto nos lleva a ver que Dios se vale de todo, usando de todo un poco, tanto el que tiene recursos como el que no lo tiene, y en este caso esta viuda es la protagonista aquí. Y es interesante que nosotros nos demos cuenta de que Dios tiene cuidado de todo, y siempre nosotros seremos provistos de parte de Dios cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Sé que en estos momentos hay muchas cosas en nuestro entorno donde vivimos, todo lo que estamos viviendo a través de la situación de la pandemia, de la escasez que se está provocando por falta de empleo, porque muchas empresas cerraron, y todo esto nos lleva a mirar al cielo y decir: Señor, pues solamente tú eres el que puedes darnos lo que necesitamos para el pan diario, el sustento diario. Pero la viuda y Elías entran aquí en escena, ¿no? Me llama la atención la ciudad. ¿Qué significa la ciudad? Sarepta significa casa de fundición o lugar de ardientes pruebas. Entonces Sarepta significa casa de fundición o lugar de ardientes pruebas. Quiere decir que Sarepta era un lugar donde la gente era probada, o de menos era el nombre que tenía, ¿no? Entonces, o su significado es ese.
lugar de ardientes pruebas. Entonces, los que vivían ahí sabían que ahí para poder sobrevivir, pues tenían que hacer milagro con lo poco que había en sus manos. Pero dice la escritura algo que nosotros debemos entender. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta, o sea, lugar de pruebas, de Sidón, y mora ahí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios había dado una orden a una mujer viuda. ¿Cómo? Señor, ¿por qué no pusiste a alguien que tuviera lana, caramba? Pues de los ricachones que había ahí. ¿Por qué una viuda? ¿Sabe usted que Dios usa a cualquiera que tenga un corazón dispuesto? Dios nunca desecha a nadie. Tal vez para la sociedad o los estándares que la sociedad pone, no quepamos muchos de nosotros, pero en el reino de Dios sí cabemos. Y aquí está un claro ejemplo. Una viuda que para empezar era viuda, no tenía quien la sustentara, tenía una casa que mantener, y para acabarla de amolar, dicen en mi pueblo, había una escasez tremenda en Sarepta en esa época. Entonces dice que Dios le da la orden a la mujer viuda y le dijo: y te va a sustentar, Elías, te va a dar de comer, va a cuidar de ti. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, al lugar de las pruebas ardientes. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Me llama la atención algo interesante de esta mujer viuda. Dice que esta mujer viuda estaba haciendo algo. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Recogiendo leña. ¿Por qué no estaba en su casa esperando que le llegara un bocado ahí? Para empezar, la mujer viuda era diligente y salió a buscar el sustento o la forma de sustentar su casa. ¿Estaba qué? Haciendo algo. Dice el texto que ella estaba ¿qué? Recogiendo leña. Estaba la viuda recogiendo leña y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Cuál fue la orden? Tráeme un vaso de agua, mujer viuda, ¿vale? Y dice el verso 11: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Primero pide un vaso de agua, y la viuda va y se lo trae, ¿no? Pero después de eso pasa algo interesante. La volvió a llamar y le dice: ahora tráeme un vaso un plato de comida, algo para comer. Cuando le pide el vaso de agua, la viuda no puso ninguna objeción ni nada, no describió su situación, simplemente dijo: aquí está. Pero cuando le pide el bocado, ella abre su corazón y dice la penumbra que estaba viviendo en ese momento ella. Y dice el texto, verso 12: y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Te pregunto, ¿tú y yo tenemos más que un puñado de harina y de aceite ahorita en la alacena? ¿Tenemos algo para el sustento nuestro? Te aseguro que sí. Y más allá de eso, quiero decirte que esta mujer era lo único que tenía: 3 elementos: 2 leños, un puñado de harina y un poco de aceite. Era el último bocado que les quedaba para el sustento de ese día. O sea que en pocas palabras no tenían más que lo de un sustento. Era todo. Pregunta: ¿crees tú que Dios puede hacer algo grande con lo poco que tenemos? Yo sí lo creo. Y quiero animarte, amigo, hermano, que Dios nunca nos va a dejar sin el sustento diario. Nunca.
pero de ti y de mí depende que mantengamos nuestro corazón enfocado en Él. La Biblia dice, vive Jehová, tu Dios, que no tengo más que esto. Pero dice el texto, verso 13, Elías le dijo, no tengas temor. Entonces la viuda, cuando le describe su situación real, Elías, ¿qué le dice? No tengas temor. Amado hermano, amigo que nos estás escuchando y mirando, quiero decirte que no tengas temor. Dios nunca nos va a dejar sin el sustento necesario para nuestro hogar. Te lo aseguro. Solamente hay que ser diligentes. Y lo poco o lo mucho que tengamos en nuestras manos, con eso te aseguro que Dios nunca te dejará. Yo sé que la pandemia le ha pegado a mucha gente, a la iglesia, todo lo que hemos vivido en estos 5 meses de pandemia. Quiero decirte que Dios nunca se ha olvidado de ti. Aquí está el personaje de la viuda. Tenía un hijo, ¿sí? Y ahora tenía que darle de comer a un extraño, para ella no conocido, pero que al fin del día Elías le dice, no tengas temor. Verso 13, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Para empezar, era lógico lo que le estaba diciendo Elías a la viuda. O sea, la viuda en su mente no cree usted que pensaría, ¿no estás oyendo, Elías, que nada más tengo un bocado y tú me pides? Pero ella decidió obedecer y ella decidió hacer lo correcto, porque pudo haber defendido su último bocado y no haberlo compartido. Pudo haber dicho no. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero nuestras madres, nuestras abuelas, los que tuvimos el privilegio de tenerlas, ¿cómo hacían rendir la comida? Es una virtud que la mujer tiene, ¿no? Hacer que la comida rinda. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero y más cuando damos acción de gracias por lo que sí tenemos en la mesa, Dios multiplica el alimento. Es una bendición eso. Pero dice el texto, verso 13, y después harás para ti y para tu hijo. Pregunta, ¿cómo sabía la viuda que iba a sobrar? ¿Cómo sabía? ¿Cómo estaría segura de que eso? Y aquí es lo que nos lleva a lo siguiente, la obediencia es un detonante. La obediencia es un detonante para la bendición. Ella obedeció. Solamente hizo lo correcto. Hizo lo que Elías le pidió. Verso 14. Y él le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y déjame decirte que nunca va a faltar el alimento en tu hogar hasta que Jehová haga desaparecer el COVID, la pandemia que tenemos. Hasta ese día Dios seguirá siendo fiel, te lo aseguro, amigo, hermano. Dios es fiel y Él no se olvida de lo que Él nos ha prometido. Te invito a que confiemos en Él, porque finalmente somos sus hijos y estamos aquí para poner su nombre en alto. Sé que no es fácil, ¿sí? Entran nuestras crisis de creencias y son tantas que a veces nos hacen perder de vista quién es Dios. Entonces, las crisis son esenciales para nuestro crecimiento y para mantenernos donde Dios quiere. Así que en este momento la mujer estaba recibiendo una promesa de parte de Dios a través de Elías por la obediencia que ella estaba haciendo. Entonces dice el texto, verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y esto es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él multiplica lo poco
que tenemos en nuestras manos y hace las maravillas hermosas. Dice el texto: y la harina, verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esa viuda no tuvo necesidad hasta que hubo lluvia en la tierra. Te pregunto, amigo, hermano, ¿cuál es tu necesidad? Y aquí estamos hablando de una necesidad física, pero quiero hablarte de la que es realmente importante. ¿Cómo está tu necesidad espiritual? ¿Cómo estás por dentro tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú enfrentando las crisis? ¿Cómo estás tú actuando en estos tiempos? A lo mejor alguien te ha pedido algo. A lo mejor has dicho no lo comparto porque no me va a alcanzar. No sé. Pero déjame decirte algo. Dios sigue siendo fiel. Te pregunto, ¿quieres creerle a Dios? ¿Por qué no echas tu ansiedad en sus manos? ¿Y por qué no dejas que Él obre en tu vida y Él haga algo maravilloso en tu corazón? ¿Por qué no aprendemos como la viuda? Tal vez sí decimos, Señor, tú sabes que es lo último que me queda, pero confío en que tú proveerás, que lo hagamos. Yo sé que nuestra humanidad, nuestras matemáticas no son como las de Dios, porque las de Dios son perfectas. Y yo quiero decirte que Dios sigue siendo el que tiene el control y sigue siendo fiel. Y nunca se ha olvidado de ti, te lo aseguro. Porque hasta el día de hoy tú tienes que comer. Amigo, hermano, sigamos creyendo lo que Dios nos ha prometido. Y no olvidemos que ese puñado de harina o aceite que nos queda en las manos de Dios es algo milagroso. Él hace que produzca. Pero hay que ser diligentes, hay que vivir creyéndole a Dios y que cuando Dios nos mande a hacer algo, pues lo hagamos. Porque Él es el que provee para nuestras necesidades. Y la viuda dice que fue su casa suplida por muchos días. Entonces, te aseguro que la harina no escaseará si tú le sigues creyendo a Dios. Te pregunto hoy, ¿estás en crisis o estás en Cristo? ¿Dónde estás tú? Porque al fin del día, si yo decido caminar con el Señor, decido hacerlo de la mejor forma o a mi manera. Tu decisión es personal. Y así como la viuda fue y dio y compartió y le sobró, te aseguro que si nosotros le creemos a Dios y lo que tenemos va a ser prosperado en sus manos. Te invito a que el día de hoy tú le entregues tu ansiedad y tu corazón completo al Señor. Y si tú espiritualmente no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, si tú todavía sigues dudando, o si tú estás esperanzado a que el gobierno solucione las cosas, o si tú crees que porque estás en ese trabajo y nunca te va a pasar nada, déjame decirte que si tú y yo no encomendamos nuestras vidas en las manos de Dios, difícilmente tendremos el respaldo de Dios. Por eso te animo a que hagamos conciencia y seamos sensibles a la necesidad que hay alrededor de nosotros, pero también que mantengamos nuestro corazón enfocado en el Señor. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Tienes necesidad de Dios? ¿O tú crees que no la tienes? Sea cual sea tu decisión, te invito y te animo el día de hoy a que tomes la mejor, que reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y que le pidamos perdón y le digamos: Señor, me arrepiento, quiero empezar de nuevo, quiero ser alguien diferente, quiero confiar en ti, porque ya me cansé de hacer todo en mis fuerzas. Hoy es un buen momento para hacerlo. ¿Quieres hacer esta oración conmigo?
y decirle al Señor lo siguiente: Señor Jesús, reconozco que he pecado, que necesito tu perdón, límpiame, lávame con tu sangre preciosa y haz en mí una nueva criatura, y que mi corazón esté en paz contigo. Gracias por perdonarme y por enseñarme quién eres tú, mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado hermano, amado amigo, quiero decirte que Dios nunca se ha olvidado de nosotros y nos ha provisto para nuestras necesidades, pero también quiero animarte a que lo busquemos con todo el corazón. Que le digamos: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo. Sé que no soy perfecto, sé que tengo muchos errores, pero necesito caminar contigo. Dame gracia para hacer las cosas de la mejor forma. Y sé que el día de hoy Dios va a seguir obrando en nuestras vidas. No tengas temor, como le dijo Elías a la viuda. No tengamos temor, Dios tiene el control y Él sigue siendo fiel. Te invito a que sigas compartiendo estos videos, a que sigas dándole like, y que podamos ser de bendición para otras personas, otras familias, y así como la viuda recibió esa provisión de parte de Dios, así nosotros podamos seguir llevando el mensaje, las buenas nuevas para aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Tú eres bendición porque Dios te ha llamado para ser bendición para otras personas, para otras familias. Te invito a que sigamos creyéndole al Señor, porque Él es un Dios de lo imposible. Mi nombre es Eustacio López López y soy pastor aquí en San Juan del Río, y es una bendición que el día de hoy estemos conectados. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Victoria, ¿qué estás haciendo hoy? Estoy muy feliz de estar con ustedes. Hoy voy a hacer la técnica de agua y jabón. ¿Vas a hacer higiene de manos con agua y jabón? Sí, Muy bien, Victoria. ¿Y qué necesitas para esto? voy a usar jabón líquido, pero si no tienes tú, puedes usar tu jabón de tema. Y puedes usar un pelador de papa para hacer unas hojuelas para que cada uno sea de uso. Muy bien, Victoria. ¿Quieres decir que no agarremos el jabón completo, sino que cada quien se va a lavar con una hojuela, verdad? Sí. Muy bien, Victoria. Muchas gracias. ¿Nos muestras la técnica de lavado de manos con agua y jabón? Primero nos enjuagamos. Después nos ponemos jabón. Ahora palmas, dorsos, de los lados, porque si es uno es como una pizza así la mitad. Muy bien. Ahora entre los dedos, nudillos, También ya los lados. pulgares, uñas. Muy bien.